Capítulo 4. Cónclave. Fugitivos otra vez, pensó Murtagh mientras pasaba corriendo junto al puesto de guardia de Seunon. Daba la impresión de que Spina y él siempre tendrían que huir de uno u otro sitio. Apestados. Eso es lo que somos. Sonó un cuerno en la ciudad, y él agachó la cabeza, casi esperándose que le cayera encima una lluvia de flechas. Había oído aquellos cuernos en sus sueños, un sonido aterrador que anunciaba la llegada de unos cazadores sin rostro, implacables. Corrió más rápido. Pasados los establos, fuera de las murallas de la ciudad, se apartó del camino y echó a andar por entre balas de centeno espolvoreadas de nieve en dirección al este, donde le esperaba Spina. La noche estaba cayendo, y con ella la oscuridad total. Aún después de que sus ojos se adaptaran, apenas veía el suelo que pisaba. Aún así, mantuvo el ritmo lo mejor que pudo, decidido a alejarse de Seunon lo antes posible. Estuvo a punto de caer al suelo al tropezar con varias madrigueras de topos y de torcerse un tobillo al meter el pie en la de un tejón. «Por el hijo de un Urgalo», murmuró. Cuando llegó al final de los campos cultivados, hizo una pausa para mirar atrás. Habían cerrado la puerta de la ciudad, y se veían faroles moviéndose por las murallas externas, los de los soldados que patrullaban las fortificaciones. Aún así, no vio nada que le indicara que alguien hubiera salido de Seunon para perseguirle. Empezó a relajarse. Pero solo un poco. Reemprendió la marcha y se arriesgó a invocar una pequeña luz flotante susurrando la voz Brisingr. La luz flotante era una gota de fuego rojizo en medio de la noche, apenas suficiente como para que pudiera ver el suelo. Iba un par de metros por delante de él y mantenía siempre la distancia, por mucho que corriera. Brisingr. Eragon le había enseñado esa palabra mágica, igual que muchas de las palabras del idioma antiguo durante sus viajes juntos, cuando aún eran amigos y aliados. Pese a la tensión reinante y no hacían otra cosa que ocultarse del imperio, había sido una de las mejores épocas de su vida, y la recordaba con una curiosa mezcla de gratitud, nostalgia y resentimiento. Sus viajes juntos habían supuesto un breve periodo de libertad, entre su primera huida de la tiranía de Galbatorix, en Urubain, y su posterior captura a manos de los secuaces del rey, a las afueras de Trondheim. Tras lo cual Galbatorix lo había sometido con el idioma antiguo, obligándole a luchar contra su hermano. Sin quererlo, apretó los dientes. Hermano. Le seguía costando pensar en Eragon como tal. Hermanastro, en realidad, porque, aunque compartían madre, Murtagh era hijo de Morsan, primero y más destacado de los apóstatas hulos. 13 jinetes de dragón que traicionaron a su orden para ayudar a Galbatorix en su campaña contra los jinetes hacía más de un siglo. Soy el hijo traidor de un traidor, pensó Murtagh, y aquel convencimiento le quemó como una gota de ácido que le cayera sobre el corazón. Eragon también era hijo de un jinete, pero su padre, Brom, se había opuesto firmemente a Galbatorix y a todos sus siervos. Algo que había llevado a un hecho decisivo, porque en realidad había sido Brom quien había acabado con Morsan y su dragón cuando Murtagh aún era niño. Torció el labio. Su historia familiar estaba tan enredada como la zarza de un escaramujo, e intentar abrirse paso por ella resultaba igual de doloroso que a través de la zarza. Deseó que su madre siguiera viva para poder hacerle 1000 preguntas, pero ella había muerto poco después de dar a luz a Eragon. Y aunque Murtagh sabía que era una idea irracional, no podía evitar culpar de ello a Eragon, un motivo más para el resentimiento, entre muchos otros. Murtagh respiró hondo, se aclaró los pulmones y alargó sus zancadas. Era cierto que evadirse de la actualidad de Alagaesia le había ayudado a calmar la mente, pero aún notaba un nudo en el alma, y sentía que a Spina le pasaba lo mismo. Quizá tardaran años en deshacer ese nudo, si es que alguna vez lo conseguían. Un búho ululó en un árbol cercano, y en algún lugar, entre los arbustos, un animal echó a correr. Quizá fuera un conejo. Quizás algo peor. A lo mejor un sparling. Se decía que esas pequeñas criaturas de piel oscura podían ayudar en las tareas domésticas si se les regalaba leche y pan, pero también se decía que podían hacerles crueles jugarretas a los viajeros. Fuera lo que fuera, Murtagh no tenía ningunas ganas de encontrarse con el autor de aquel sonido en plena noche. Redujo la velocidad al iniciar el ascenso a la colina donde habían aterrizado antes,
abriéndose camino por entre los riscos y las matas de arbustos espinados. Al llegar a la cumbre se encontró Espina agazapado, listo para echar a volar. Los ojos del dragón brillaban con más fuerza que la luz flotante, y sus escamas resplandecían más que antes. A su alrededor había unos grandes surcos en la tierra donde había arrancado la hierba y los arbustos, e incluso había rocas resquebrajadas. Espina agitó levemente la cola al ver a Murtag, y el cuerpo le tembló por el exceso de energía no consumida. Hizo una mueca. Murtag vio los surcos en la tierra, pero no hizo comentarios. Estoy bien y dijo. De verdad. Dio una vuelta sobre sí mismo, con los brazos extendidos. La sangre no es mía. Espina le olisqueó y soltó un gruñido antes de volverse a tumbar. Suavizó el gesto, pero Murtag percibió su miedo, su frustración y su rabia. Tenía que haber ido a ayudarte. No pasa nada, de verdad. Acarició a Espina en el cuello y luego se acercó a las alforjas, de donde sacó la Zarrock, le quitó la funda a la espada carmesí y, con cierto alivio, se colgó la espada del cinto. Más vale que encontremos otro sitio para pasar la noche, y dijo, subiéndose Espina y situándose sobre la silla que tenía atada entre las grandes púas del lomo. Una vez bien colocado, apagó la luz flotante de un soplido. Siempre que visitas una de esas ciudades hormiguero la dejas revuelta, constató Espina. Lo sé. Es una mala costumbre que tengo. Vámonos. Otro gruñido y, con una gran ráfaga de aire y un movimiento violento de sus músculos de acero, Espina dio un salto y surcó el aire de la noche, y el aleteo fue como un martilleo invisible en la oscuridad. Batió las alas 3 veces más y se encontraron rodeados de nubes. Murtag percibió el frío de la bruma en las mejillas, pero la sensación fue agradable, después de la carrera que se había dado. Sabía a musgo, a hierba recién cortada y a un nuevo inicio. Espina voló hacia el este durante un rato que a Murtag se le hizo eterno, hasta que descendieron para posarse en una loma con unas vistas imponentes de los alrededores. Pese a la oscuridad, Murtag pudo distinguir el gran bosque de Duweldenbarden al sur, una gran mancha negra que se extendía por todo el horizonte, como un brazo enorme que señalaba hacia Seunon. Murtag se quitó la capa y la camisa manchada de sangre intentando evitar tocar las manchas rojas, y sintió un frío penetrante en la piel. Vitray murmuró, imponiendo su voluntad a la prenda. La camisa emitió un leve brillo y las manchas rojas desaparecieron de la tela. Murtag pasó la mano por encima. Parecía bastante limpia, pero aún así pensaba lavarla antes de ponérsela otra vez. Guardó la camisa en la alforja y sacó su otra prenda, un grueso suéter de lana, tejido a mano, teñido de un color marrón oscuro con motivos rojos en las muñecas y en el cuello. La lana le picaba, pero era su prenda preferida para volar, ya que daba más calor que el lino. No veía la hora de cubrirse la piel, así que se lo puso y volvió a echarse encima la capa. Si encendía un fuego atraerían la atención, así que Espina se enroscó sobre sí mismo, hundiendo el morro bajo la cola, y Murtag se coló bajo su ala derecha y extendió su colchoneta junto a las escamas lisas del vientre de Espina. ¿Ha valido la pena?, preguntó Espina. Eso creo, contestó Murtag. Y, abriendo la mente más de lo que le parecía seguro cuando había extraños cerca, compartió con él todos sus recuerdos de Seunon. No eran muy buenos, observó Espina, fijándose en una imagen de los secuaces de Sarros. No, no lo eran. Por suerte para mí. El dragón emitió un leve gruñido y se enroscó aún más en torno a Murtag. Ya veo que se nos viene encima una tormenta. Pero aún no sabemos lo grande ni lo dura que va a ser. Aún así, existe. Sí. El brillante párpado de Espina se cerró y se abrió con un pequeño chasquido. Y tú quieres sumergirte de lleno en la tormenta. Quizá no quiera sumergirme, pero sí quiero verla de cerca. ¿Tú qué dices? El dragón tosió con su peculiar modo de reír. Que deberíamos llevar la piedra a Trondheim y pedirles a los enanos que nos la tallaran dándole una forma bonita. Murtag se rió, socarrón. Mientras nosotros miramos desde lo alto de una estaca puntiaguda, después de que nos decapiten.
De los hocicos de Espina salieron un par de llamas carmesí y Murtagh percibió el olor del humo del dragón. ¿No te parece bien? Pues entonces yo digo que durmamos y hablemos de ello por la mañana. Supongo que tienes razón. A sus espaldas, Murtagh oyó un murmullo procedente del vientre de Espina y se cruzó de brazos y bajó la barbilla, apoyándola en el pecho. Bajo el ala de Espina todo estaba tranquilo, era como si en el mundo solo existieran ellos dos. Antes de conciliar el sueño, Murtagh cumplió con su costumbre de cada noche y, sin emitir sonido alguno, articuló su verdadero nombre con palabras del idioma antiguo. Oírlo nunca le resultaba fácil, conocer su verdadero nombre suponía conocer sus virtudes, pero también sus defectos. Aún así, él se lo decía cada día, para asegurarse de que entendía su propia naturaleza y de que nadie más que Espina podía dominarlo. Porque conocer el nombre verdadero de alguien suponía tener poder sobre esa persona, e igual que un mago podía imponer su voluntad a un objeto usando la fórmula adecuada, también podía imponérsela a una persona. Tal como habían podido comprobar Murtagh y Espina durante el tiempo que habían estado sometidos en Urubain. Espina también dijo su nombre verdadero, un sonido profundo y melódico que hizo que Murtagh sintiera la piel como bañada con agua caliente. Y luego las tensiones del día fueron desapareciendo, y se durmieron profundamente. La mañana trajo una niebla helada del océano y una espesa capa de escarcha. Los cristales de hielo crujieron cuando Murtagh salió debajo el ala de Espina y, aún adormilado, miró en dirección al pálido disco del sol naciente, fino y de un rosa pálido que asomaba sobre el extremo de Duguelden-Barden. Unas serpentinas de bruma se alzaban desde las copas de los árboles, y todo el bosque parecía humear al desprenderse del calor acumulado durante el día anterior. Murtagh se estremeció y se ajustó la capa. Nunca se acostumbraría al frío de la mañana. Echó un vistazo a su alrededor y observó, satisfecho, que no había indicios de que los buscaran por la zona. Confiando en que habían evitado que los detectaran, se permitió el lujo de encender un pequeño fuego con restos de arbustos secos que recogió de la cima y de las laderas de la loma. Espina encendió la hoguera, emitiendo una pequeña llamarada por sus fosas nasales. Gracias, dijo Murtagh. La perspectiva de tener que manipular yesca y pedernal con los dedos medio adormecidos no resultaba muy agradable, y prefería evitar usar la magia para las tareas diarias. La magia hacía un ruido particular para quien tuviera oídos para ello, y nunca se sabe quién puede estar escuchando. El desayuno se compuso de pan ácimo y bacon, con 2 manzanas secas y una taza de té de saúco para calentar la barriga. Espina lo observó mientras desayunaba, pero él no comió nada. Ya había devorado varios ciervos apenas 3 días antes, y no necesitaría volver a comer en lo que quedaba de semana. Cuando Murtagh acabó, la mañana se había caldeado lo suficiente como para que la escarcha se hubiera fundido y la bruma matinal se hubiera disipado. Sacó el amuleto con el cráneo de pájaro y la piedra que parecía una brasa y los colocó sobre un trapo entre él y Espina. Espina olisqueó ambos objetos y asomó la lengua entre los dientes. Mientras olía la piedra, las escamas del lomo se le erizaron, como las de una piña abriéndose al contacto con el fuego. ¿Qué? Dijo Murtagh, echándose hacia adelante. ¿Qué pasa? Un escalofrío recorrió Espina del morro a la cola, y lo vio encogerse como solo le había visto antes Rickon. La piedra huele a algo malo. ¿A qué? ¿Cómo? A sangre, a odio y a rabia. Murtagh se rascó la mejilla. La barba le picaba otra vez. ¿Podría ser magia? Espina volvió a agitar la lengua. Quizá. Pero entonces también tendría que afectarte a ti. A menos que estuviera destinada solo a dragones. Moira recogió la piedra y la sopesó. Sin dudarlo, extendió la mente hacia la piedra, pensando que quizás estuviera vinculada a algún atisbo de conciencia. Pero no percibió nada. Frunció el ceño y volvió a dejarla sobre el trapo. Necesitamos más información. Necesitamos saber de dónde procede. Espina emitió un sonido sibilante similar al de una serpiente. No. Tú necesitas saber de dónde procede. Es diferente. Lo que deberíamos hacer es destruir la piedra o enterrarla donde nadie pueda encontrarla. Contiene algo malo.
Déjala, olvídate de ella, no indagues. Sabes que no puedo hacer eso. La garganta de Espina rugió y se le erizaron las escamas. Sí que puedes. Acuérdate de lo que dijo Umarot. Nos avisó, y con motivo. ¿Y qué motivo es ese? Espina emitió un soplido de humo negro y alargó una garra hacia la roca y el amuleto, como para darles una patada. No. Gritó Murtagh, poniéndose en pie y bloqueando el paso a Espina. Se miraron el uno al otro, ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. El aire entre ambos parecía vibrar con la fuerza de la mirada luminosa del dragón. Apártate. No. Esta búsqueda no nos traerá más que dolor. No estoy de acuerdo. Unas incipientes llamas recorrieron la lengua de Espina, y el interior de su boca se iluminó como una fragua. ¿Cuándo se ha adaptado el destino a nuestra voluntad? Olvídate de esto. No puedo, insistió Murtagh, con gravedad. No puedo dormir pensando que hay un lobo por ahí, acechando en la oscuridad. Algo tan peligroso que Umarot no quiso ni decirnos su nombre. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. No. No, no, no. ¿Quieres despertarte una mañana y descubrir que te han ganado la partida, que se te han adelantado? Yo no. Nunca más. Moya se cayó, con los puños apretados y los orificios nasales hinchados, intentando calmar la respiración. Se giró hacia Espina y le lanzó una mirada decidida. Nunca más. El dragón soltó un largo siseo y dijo: ¿Es que no nos basta lo que tenemos? Podemos recorrer toda la tierra y surcar el cielo. Dormimos cuando queremos, comemos lo que queremos. Ya hemos pagado el precio, ya hemos vertido suficiente sangre. Y seguimos sin estar a salvo. Morda hizo un esfuerzo por bajar el tono de voz, aunque sus palabras tenían la misma intensidad que antes. No lo estaremos nunca, pero quizá podamos pillar desprevenidos a nuestros enemigos. Umarot nos oculta algo, y no descansaré hasta que sepa de qué se trata. Espina soltó un soplido de humo negro que envolvió la piedra y el amuleto con el cráneo de pájaro. Si les llevaras esto a Eragon o Aria. Esto no tiene nada que ver con ellos. Morta se pasó una mano por el cabello. Empezaba a tenerlo largo otra vez. Quiero respuestas. Y quiero ser útil. Siendo tú mismo, ya eres útil. No necesitamos demostrar nada a nadie. Él se rió amargamente. Quizás sea así para los dragones. Pero yo siempre he tenido que demostrar mi valía, y siempre tendré que hacerlo. No hay camino fácil cuando naces siendo el hijo de Morzan. Se acercó a Espina y le apoyó las manos a los lados del morro. Además, tú y yo somos jinete y dragón. No hicimos ningún juramento a los jinetes. Espina arqueó el cuello adoptando una postura digna, aunque dejó la cabeza en manos de Murtagh. Y no voy a hacer más juramentos de fidelidad. No quiero que me atrapen otra vez, ni con palabras ni con cadenas y grilletes. No, dijo Murtagh. Yo tampoco. Pero tenemos una deuda con los que llegaron antes que nosotros. Somos sus herederos, lo queramos o no, y yo no quiero deshonrar su memoria pasando esto por alto. Espina rebufó. Si escogemos otro camino, nadie lo sabrá. Lo sabremos nosotros, y con eso me basta. Señaló la piedra y el amuleto con el cráneo de pájaro. Esto es una misión para un jinete y su dragón, como lo ha sido siempre. El dragón se giró para ver mejor a Murtagh. Entonces, ¿vamos a ir volando en busca del mal para deshacer entuertos allá donde los encontremos? ¿Es así como deseas pasar tus días? Murtagh hizo una mueca. No del todo, pero quizá podamos hacer algo bueno de vez en cuando, mientras atendemos nuestros propios intereses. Como hiciste con la niña. Como hice con la niña. Apoyó la mano en la mejilla de Espina y abrió la mente todo lo que pudo para contactar con el ojo interior del dragón. Mira, le dijo, y dejó que Espina se adentrara en su corazón. Por fin Espina soltó un gruñido y apartó la cabeza.
Lo entiendo. Pero no estás de acuerdo. Espina golpeó el suelo con el último par de metros de su cola. Una vez. 2. 3 veces. Lo que tú quieres no es lo que yo quiero. Una oleada de su cálido aliento embistió a Murtagh. Pero allá donde vayas, yo iré. Él asintió, agradecido. Su relación no era tan plácida como la de Eragon y Saphira, y no creía que llegara a hacerlo nunca. Pero no pasaba nada. Una espina que no pinchara no sería una espina. Además, Murtagh sabía que él tampoco tenía un carácter facilísimo, ni siquiera para un dragón. Espina debía de haber detectado su estado de ánimo, porque soltó un gruñido burlón y enroscó el cuello y la cola en torno a las piernas de Murtagh. ¿Y luego, qué? Murtagh se arrodilló y tocó el cráneo de pájaro. Tenemos que encontrar a alguien que nos pueda decir algo de esa bruja, Bachel, y de esta piedra. ¿Umarot? Él negó con la cabeza. Demasiado lejos, y se limitaría a aconsejarnos que nos alejáramos de la piedra otra vez. Espina dio un bocado al aire, con fuerza, como el resorte de una trampa de acero. ¿Tú crees? Aún así, yo creo que deberías hablar con Umarot. Es más sabio que la mayoría. En eso tenía razón. Umarot no solo era viejo y sabio, sino que él y su difunto jinete, Brael, habían sido los líderes de su orden. Eso, por sí solo, era motivo suficiente para tener en consideración las palabras del dragón. Aún así, Murtagh seguía desconfiando. Respeto a Umarot, dijo, pero no estoy seguro de confiar en él. ¿Tú crees que miente? No. Yo creo que sus metas y sus objetivos quizá no son los nuestros. No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo hemos hablado con él fuera de Urubaen? Como mucho unos minutos. Murtagh se quitó una miga de la barba. Molesto, la tiró al suelo. Así que lo que quieres es descubrir la verdad de esto por ti mismo. Sí. Espina señaló el amuleto con un gesto de la cabeza. ¿Y, entonces, a quién vamos a pedir ayuda? No estoy seguro. Necesitamos a alguien que esté aquí, en Alagaesia, alguien que no sea ajeno a los secretos del territorio. Espina frunció los párpados hasta que sus ojos se convirtieron en finas ranuras. ¿Qué tal, Yarek? Murtagh sintió que se le erizaba el vello de la nuca, y como si un puño le apretara el corazón, dificultándole la respiración. Yarek el manco, de boca rígida, mirada dura, listo como un elfo y cruel como un torturador, Murtagh lo vio otra vez, inmóvil, de pie en los pasillos de piedra de la ciudadela de Galbatorix, vestido con colores apagados, con una cubierta de hierro sobre el muñón de su muñeca derecha. Yarek había sido el jefe de espías de Galbatorix, y por lo que había visto Murtagh, se le daba muy bien su oficio. Era él quien había ordenado a los gemelos el secuestro de Murtagh, raptándolo cuando estaba con los bardenos, para que el rey pudiera manipularlo y someterlo a su voluntad. Espina le tocó el codo con el morro. Él le dio unas palmaditas al dragón. De no ser por Yarek, no se habría formado el vínculo con Espina, y tenía que admitir que aquello era algo positivo. Sin embargo, el jefe de espías era un tipo implacable. Y daba patadas a los perros, algo que Murtagh no soportaba. Aunque siga vivo. ¿Sabes que sigue vivo? Murtagh inclinó la cabeza. Probablemente. Pero estoy seguro de que estará oculto en algún agujero, y si empiezo a buscarlo, a hacer preguntas, llamaré la atención. Espina emitió un sonido profundo, como una tos. ¿Qué? Si no es Yarek, ¿por qué no la mujer, Hilena? Hilen. Murtagh miró a Espina, extrañado. De todos los que habían pasado por la corte de Galbatorix, Hilena había sido una de las más particulares. Era la hija menor de una familia de mercaderes de la ciudad de Gilead. Los trenes de mercancías de su padre habían contribuido a aprovisionar al ejército del rey durante la guerra, con lo que la familia había hecho una fortuna. A pesar de ser de baja cuna, la joven estaba siempre encima cuando iba a la corte, hasta el punto de que Murtagh había acabado evitándola activamente. Aquello ya era curioso,
pero lo que más le había llamado la atención era lo bien informada que estaba. Tal como había descubierto posteriormente, su familia hacía algo más que proporcionarle equipo a Galbatorix. También le hacían de espías y buscaban información que pasaban a Yarek, algo a lo que Helena se dedicaba con el mismo ahínco que su padre y hermanos. No podemos saber si sabe algo sobre Bachel o sobre la piedra. Espina tosió de nuevo y rascó el suelo con la punta de una garra afilada como una cuchilla. Tiene más probabilidades que la mayoría. Y si no es así, no hay duda de que estará dispuesta a indagar para el gran jinete de dragón mortal. Él resopló. Aquello no le hacía ninguna gracia. Aunque así sea. No. No vamos a ir por ahí. Encontraremos a alguna otra persona, en algún otro lugar. ¿Quién? ¿Dónde? Si quieres encontrar a Bachel y saber de dónde procede esta piedra, Gilead es la respuesta. Si no, ¿cuánto tardarás en encontrar su rastro? Nunca se sabe, murmuró Murtagh. Podría suceder. Quizás uno de los ojalateros o... Espina rebufó, y Murtagh se vio envuelto por una nube de humo acre. Se cayó. El dragón tenía razón, aquello era ridículo. Malhumorado, se cruzó de brazos y dirigió la vista hacia la colina, en dirección al horizonte. Un tupido velo de recuerdos compartidos flotaba entre los dos. Gilead es peligroso. ¿Más peligroso que Seunon? ¿Más vigilado que Ilirea? Murtagh encogió los hombros hacia atrás, como si le picara en el centro de la espalda. No se acostumbraba al nuevo nombre de Urubain. Cada vez que lo oía Ilirea, era como si se hubiera saltado un peldaño en una escalera. Por fin lo dijo, no quiero. Pero no con la boca, sino con la mente. Cuando comunicaban mentalmente no había nada oculto, ninguna barrera que dificultara la comprensión. Era la forma de conexión más abierta y transparente que podían compartir dos seres, y él la compartía con Espina. El dragón emitió un murmullo reconfortante y bajó la cabeza hasta apoyarla en el suelo, junto a los pies de Murtagh. Entonces déjalo, dijo Espina. O mantén el rumbo. ¿Por qué te importa tanto esta misión? Murtagh vació los pulmones y se cruzó de brazos, manteniendo la posición erguida. Apoyó una mano sobre la frente de Espina y sintió las escamas calientes contra la palma de la mano. Muy bien. Iremos a Gilead y buscaremos a Helena. Antes de abandonar la loma, Murtagh afiló su daga con la pequeña piedra de afilar que llevaba. Suavizó el filo con el cuero de su propio cinturón y luego hizo un espejo con el agua de un plato y la inmovilizó con la palabra Enta. Al contemplar la superficie plateada, le sorprendió verse tan demacrado. Últimamente no había comido lo suficiente. Siempre estaban yendo de un lado al otro, caminando, volando, a menudo con mal tiempo. En el mejor de los casos comía de forma intermitente, y más de una vez había pasado un día entero sin probar bocado. Eso no está bien, pensó. Cuanto más flaco estuviera, menos reservas tendría para dar fuerza a sus hechizos, si se hacía necesario. Los magos de mayor poder siempre eran los más corpulentos. Se estiró la piel de la mejilla, levantó el cuchillo y empezó a afeitarse. El cuchillo no estaba tan afilado como la navaja de un barbero, pero cumplió su cometido. Tras pasárselo solo una vez ya sintió el rostro más fresco, y casi lamentó su decisión. Pero siguió adelante y enseguida acabó el trabajo. Solo se cortó 3 veces, lo cual consideró un éxito. Más tarde, se miró en el espejo que se había hecho. Sin la barba parecía más joven, pero también se veía más delgado, más duro, como un lobo hambriento. Pasó la palma de la mano por el plato, tirando el agua al suelo. Ya vuelves a ser tú mismo, dijo Espina. Murtagh soltó un gruñido. Quizá debía haber esperado a salir de Gilead para afeitarse, pero no soportaba que se le quedaran migas pegadas a la barbilla. Por no mencionar los constantes picores. Secó el plato y lo metió en una alforja. Luego se subió a la silla de montar de un salto y se ató las piernas para no caerse. A volar. Espina soltó un gruñido de satisfacción y dio un salto, agitando las alas y echando a volar. El mundo dio una sacudida en torno a Murtagh,
Él se agarró al puntiagudo cuello de su dragón y frunció los párpados para proteger los ojos del frío viento. Para bien o para mal, se dirigían hacia Gilead.